¿Cómo identificar y por lo tanto alcanzar lo que de verdad queremos? Bueno, en este video vamos a hablar un poquito sobre ser un poco más conscientes, ¿no? de lo que queremos para poder alcanzarlo, y también de ser conscientes de que muchas veces estamos en un estado reactivo y donde todo lo que estamos haciendo simplemente es reactivo, o sea, es para sobrevivir, y eso obviamente nos quita la paz, ¿no? Este es un tema muy importante para mí. Para todos los que no saben, yo tengo entrenamientos, tengo membresía donde ayudo a personas a liberarse de los bloqueos mentales que les impide conectar con la prosperidad y la abundancia de su vida a través de enseñanzas espirituales, reprogramación mental, las enseñanzas del Dr. David R. Hawkins, y también obviamente que todo este proceso no nos lleve un esfuerzo o un sufrimiento, sino poder atravesarlo como todo proceso debería ser atravesado, con felicidad, con disfrute, con relajación, con paz, ¿bien? Con naturalidad. Entonces, esto es algo que, es el tema que vamos a hablar hoy, es un tema que yo suelo hablar mucho en mis entrenamientos, en mis sesiones, porque constantemente cuando estamos queriendo o pedir ayuda o buscar la ayuda de alguien o ayudando a alguien, una de las principales cosas que tenemos que ser conscientes es que estamos buscando resolver un conflicto o conseguir un resultado en nuestra vida, ¿no? Que algo cambie. Y claro, al final un resultado puede ser resolver un conflicto, pero ¿cómo voy a resolver un conflicto si no sé cuál es? ¿No? Entonces, lo más importante, o una de las primeras cosas en la que yo pongo mucho foco, es primero ser conscientes. Ser conscientes o qué es lo que quiero conseguir, o ser conscientes qué es el conflicto real que yo quiero resolver, porque muchas veces el conflicto que creemos que tenemos es un conflicto aparente, ¿no? Es un conflicto superficial que esconde capas y una raíz mucho más profunda. Entonces esto es algo que suelo hablar mucho y es algo súper importante como para poder empezar cualquier trabajo en general. Al final siempre dicen lo mismo, ¿no? Que si nuestro estado, nuestros resultados externos son una proyección de nuestro estado interno, al final tenemos que ser conscientes de cuáles son las creencias que son la causa de este estado, de ese estado externo, de estos resultados, de los patrones automáticos que tenemos en nuestra vida. Y lo más importante para poder cambiar una creencia, si la creencia es lo más importante o este mundo interno es lo más importante es ser conscientes, ¿no? El 50% del camino es ser consciente de la creencia, porque si yo no soy consciente no soy capaz de poder cambiarla. Hoy no vamos a hablar de creencias, lo puedo dejar para otro video, pero sí vamos a hacer un poco más de zoom y vamos a profundizar un poquito más en esto de cómo identificar lo que de verdad queremos, ¿no? Que de repente también puede ser identificar el conflicto real. Y de repente te ha pasado muchas veces, ¿no? Donde, no sé, creer que querías conseguir ciertas cosas o de hecho hasta conseguirlo, ¿no? Una pareja, dinero, reconocimiento, aprobación, un resultado, lo que sea, ¿no? Y de repente nos sentimos vacíos. Esto es algo que suelo hablar también bastante porque es algo que me ha pasado, ¿no? Y quizás te has preguntado demasiado o te has preguntado varias veces cuando conseguís este resultado, realmente, ¿por qué estoy queriendo conseguir esto? ¿Por qué quiero más de esto? ¿No? Es como que ya empezamos a actuar en automático hacia un lugar que de repente alcanzamos cierto resultado y de repente no nos llena, ¿no? De repente, no sé, queremos bajar de peso y no me siento más feliz, de repente quiero más dinero y no me siento más feliz, y estoy buscando seguir creciendo, pero en realidad no me está haciendo más feliz eso, ¿no? No me está haciendo sentir una plenitud. Entonces al final podemos empezar a pensar, mira, quizás este deseo de conseguir esto es un patrón automático, quizás es una creencia, quizás es no sé, es algo inconsciente, ¿no? Pero de verdad es esto lo que quiero, ¿no? Y podemos ahí empezar a preguntarnos. Y lo que hoy quiero mostrarte es que detrás de cada cosa que hacemos hay una motivación inconsciente, hay como un propósito para esa acción, para encarar esa dirección, ese camino. Y esa motivación inconsciente interna siempre es la supervivencia, ¿sí? Y vamos a estar adentrándonos un poquito de eso, porque muchas veces este impulso de querer sobrevivir nos mantiene atrapados, nos mantiene desconectados de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es que la base del ego, la base de la mente, la base de la experiencia humana tiene como deseo superior el asegurar la supervivencia, ¿no? Al final, la mente, el mecanismo de la mente, el mecanismo del ego es ayudarnos a sobrevivir, ¿no? O creer que hay algo que nos puede llegar a lastimar, hay algo de lo que estamos separados, o que necesitamos cosas externas, o que necesitamos proteger de ciertas cosas, ¿no? Porque obviamente podemos llegar a peligrar, ¿no? Nuestra supervivencia, nuestra vida. Y no solo nuestra supervivencia, sino que también la de los grupos
en donde nos identificamos, ¿no? Por eso somos muchas veces nos identificamos tanto con nuestro país o con nuestro partido político o con nuestra religión o con nuestra familia, ¿no? Y son como los apegos más grandes que tenemos, ¿no? Porque claro, queremos asegurar no solo nuestra supervivencia, sino nuestra supervivencia en este grupo en particular en el cual nos identificamos, ¿no? Y creemos que de esa manera nos va a ayudar a sobrevivir. Mucho tiempo yo ayudé a hombres a relacionarse con las personas, y uno de los miedos más grandes que aparecían en los hombres era este miedo al rechazo, ¿no? Miedo a no conseguir la aprobación de las personas, y al final viene de un miedo muy primitivo, ¿no? Del miedo a que miedo a que me rechacen o miedo a que me expulsen de un grupo social, lo cual eso puede implicar en el pasado, podría llegar a implicar la muerte, ¿no? Porque me costaba mucho sobrevivir solo, antes sin tecnología, bueno, es como claro, era pelear mano a mano contra un oso, probablemente ibas a perder, o sin esta colaboración que es la que nos ayudó a evolucionar y a elevar nuestro nivel de conciencia, obviamente, sin esta colaboración hasta podíamos llegar a morir, ¿no? Solos, porque no podíamos encontrar, no sé, nos llegábamos a enfermar y no teníamos nadie que nos cuide. Es como constantemente estamos impulsados a pertenecer y a participar de un grupo, ¿no? Entonces nos parece, por eso es tan importante para nosotros inconscientemente la aprobación, porque de fondo nos lleva a la supervivencia, que volvemos a lo mismo. Es como la meta principal de la mente del ego es sobrevivir. Y básicamente porque el ego es el experimentador, ¿no? Por eso constantemente estamos tratando de recomendar o hacer ejercicios de meditación o de contemplación para así observar nuestros pensamientos, observar la mente o ser el testigo de nuestro cuerpo para no identificarnos con ellos, porque al final lo que nuestro ego le tiene más miedo a todo es a perder esta capacidad de experimentar, ¿no? Por eso nos identificamos tanto con el cuerpo, porque el cuerpo es como el vehículo o el mecanismo que usamos para poder experimentar, pero al final no somos ese cuerpo, no somos el experimentador, no somos el pensador, simplemente somos el testigo y el observador atrás de todo eso, ¿no? Que ese es el fin de la meditación o del dejar ir de la contemplación, que es no identificarme con el cuerpo, no identificarme con el experimentador, no identificarme con la mente, porque somos una parte... somos conciencia, somos una parte de Dios de alguna manera, ¿no? Entonces, justamente ese es el mecanismo del ego, o esa es la definición de ego, ¿no? ¿Cuál es la definición de ego? Es la creencia de separación, la creencia de que estamos separados de la unidad, ¿no? De que somos una energía especial y separada a Dios, ¿no? Dios, llámalo universo, vida, campo cuántico, como quieras, ¿no? Lo que te sea más útil para vos. Pero debido a la naturaleza del ego, que es esta naturaleza de separación, naturaleza de limitación, ¿no? De claro, si yo me siento separado del todo, me voy a sentir limitado, siento que soy incompleto, siento que soy insuficiente, siento que puedo llegar a ser vulnerable. Entonces, claro, constantemente estamos buscando la validación o la satisfacción fuera de nosotros. Y creamos estas necesidades, ¿no? Necesito cosas externas porque yo mismo no soy suficiente, soy vulnerable, soy limitado porque me creo separado de Dios. Entonces, una de las principales cosas por las cuales nos sentimos con tanto miedo es porque inconscientemente el ego se cree separado, se cree vulnerable de Dios, ¿no? Y eso le da mucho miedo, mucha culpa, ¿no? Obviamente esta sensación constante de carencia, ¿no? De necesitar cosas externas para así sentirme bien, sentirme suficiente, sentirme sentirme valioso, ¿no? Sentirme seguro, claro, nos genera mucho estrés. Esta sensación constante de carencia, necesitar buscar validaciones fuera, necesitar buscar seguridad fuera, necesitar buscar el control de todo, porque si no tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar. Esta sensación constante de miedo, ¿no? Y de carencia, de necesidad, nos genera mucho estrés, ¿no? Entonces, claro, constantemente nos sentimos vulnerables, nos sentimos insuficientes por eso. Pero bueno, lo primero que quería mencionar era esto, ¿no? De que la mente y el ego es un mecanismo simplemente de supervivencia. Entonces, justamente este mecanismo del ego, este mecanismo de la mente, este mecanismo de supervivencia, ¿cómo hace para sobrevivir? Lo hace a través de las emociones, ¿no? A través de las emociones es como que las emociones son como alertas, es como, no sé, aparece la emoción, por ejemplo, de ira y bueno, para el ego, para la mente es útil porque dice, ok, ira, necesito proteger, tengo que cuidarme, tengo que sacar una fuerza de donde no tengo, ¿no? Aparece el miedo y hay cosas que me pueden llegar a hacer, que pueden llegar a ser peligrosas, entonces me tengo que proteger, o tengo que cuidarme acá, no tengo que hacer aquello y me genera ansiedad por el futuro porque todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Entonces como que estas emociones constantes son como alertas para el ego, para la mente, donde cree que puede llegar a perjudicar su supervivencia. Para eso utiliza las emociones. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro límbico, el cerebro reptiliano, que es el más emocional, ¿no? Es más primitivo que el neurocórtex, que apareció hace relativamente poco en el ser humano. Ese neocórtex, que sería la parte más la que razona, la de los pensamientos, constantemente está razonando
en esos pensamientos, o sea, perdón, están razonando en esas emociones, o sea, le justifican las emociones. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que de estas emociones que nosotros vamos sintiendo derivan muchos pensamientos y esas racionalizaciones que hacemos son creencias, ¿no? Es como, tengo miedo a, debe ser porque me rechazaron. Entonces rechazo igual a malo y genera una creencia. Pero esa creencia y esos pensamientos son consecuencia de las emociones que nosotros vamos experimentando. ¿Ok? Pero son simplemente efímeras porque, claro, hoy en día, con toda la evolución, con la tecnología que estamos teniendo, esas cosas a las que, esos mecanismos de supervivencia ya no nos son tan útiles, al contrario, nos generan mucho estrés, mucha carencia, mucha sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, de insuficiencia, y a lo cual, o sea, no solo es perjudicial para nuestro mundo psíquico, mental, sino que en nuestro día a día nos puede llegar a generar, no sé, enfermedades o sentirnos mal constantemente, ¿no? Entonces, estas emociones que generan pensamiento, que generan creencias, generan nuestra identidad, ¿no? Entonces, es muy importante que ese trabajo de no identificarme con el cuerpo, no identificarme con... estoy poniendo como un contexto para a lo que voy, que es al final cómo puedo ser más consciente de lo que de verdad quiero, ¿no? Pero claro, estas emociones, al yo identificarme con ellas, o mejor dicho, al desidentificarme con las emociones o con los pensamientos, con mi cuerpo, con mi mente, me puedo dar cuenta que yo soy el testigo de todo eso y que en realidad soy parte del todo y que en realidad no soy carente de nada, ¿no? Que somos suficientes, que estamos completos, que es simplemente una ilusión, ¿ok? Una ilusión de nuestro ego que quiere perpetuarse, que quiere sobrevivir, tiene mucho miedo, el ego es miedo, ¿ok? Entonces, importante que te quedes en esto, ¿no? Que los pensamientos o las creencias nacen de las emociones porque las emociones son más básicas y más primitivas, ¿no? Y esto es muy importante para entender que muchas veces cuando nosotros reprimimos o ignoramos las emociones, constantemente vamos a tener pensamientos y creencias. Cuando yo no soy consciente y le doy atención a mis emociones, constantemente de ahí van a salir pensamientos y creencias que van a provocar acciones. O sea que constantemente yo ignoro o reprimo mis emociones, no voy a ser consciente de por qué hago lo que hago. No voy a ser consciente de por qué tomo ciertas decisiones. No voy a ser consciente de mis propios actos. Y por lo tanto, no voy a entender por qué me pasan ciertos resultados en nuestra vida. Entonces, lo que hace la mente constantemente es tratar de racionalizar eso. Y si yo no soy consciente de lo que está racionalizando, o sea, de lo que estoy sintiendo y de dar la atención y dejar de reprimirlo, obviamente constantemente voy a estar como viviendo en un patrón automático de tener ciertos resultados sin entender por qué, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque todo lo que deseamos en nuestra vida, un auto, una pareja, el éxito, lo que sea, proviene de una emoción mucho más profunda, ¿no? Que no lo entendemos muchas veces, pero proviene de el miedo a no sobrevivir, o el miedo a no pertenecer, o el miedo a no ser suficiente, ¿no? Entonces creemos que al final ciertas cosas nos van a hacer sentir seguros, ¿no? Que tener una pareja, eso me va a hacer sentir seguro, que el tener dinero, eso me va a hacer sentir seguro, me va a hacer sentir suficiente, ¿sí? Pero como la mente es una máquina de supervivencia, constantemente nos está engañando con esto, ¿no? Y le atribuye demasiado valor a un objeto en particular. A un objeto, a una persona en particular. ¿Cuántas veces nos pasó esto de pedestalizar a personas? Yo que he ayudado mucho tiempo a hombres a traer parejas, constantemente les pasaba, ¿no? De idealizar a una persona y realmente sentían que sin esa persona que los acababa de engañar o los acababa de dejar, no iban a poder sobrevivir. Y digo que, o sea, cuando uno lo ve de afuera, o ellos mismos en otro momento de su vida, cuando lo superan, se dan cuenta de qué boludo, mirá lo que estaba pensando. O sea, no es real, obviamente, no necesito esta persona para poder sobrevivir, pero la mente crea esa creencia porque nunca le dimos bola a la emoción y la tenemos estancada. Y cuando una emoción se estanca, se pudre, es destrucción. Es antivida eso, ¿ok? Entonces, la emoción es el verdadero punto de origen de todo esto, ¿ok? Es el verdadero origen de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, y muchas veces no es que... O sea, claro, una creencia popular es, claro, nosotros pensamos porque razonamos, pero en realidad no. Pensamos porque sentimos ciertas emociones. Los pensamientos son consecuencia de las emociones. O sea, el pensamiento no está desligado de la emoción, ¿ok? Entonces pensamos porque estamos bajo cierto nivel de conciencia, bajo cierto patrón atractor del miedo. Entonces voy a tener pensamientos de miedo. No sé, estoy en cierto estado, no sé, de ira y tengo pensamientos de ira, pero es por consecuencia de ese estado. Tengo cierto nivel de conciencia de carencia, de sentirme separado, de sentirme insuficiente y tengo pensamientos de insuficiencia. Empiezo a racionalizar por qué me siento de esa manera. Empiezo a crear creencias, ¿no? Patrones, ¿ok? Lo mismo con la inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, constantemente lo que hace la mente es justificar a través de excusas
eso que estoy sintiendo, ¿sí? Y así vivimos constantemente anestesiados, buscando aprobación afuera, buscando seguridad afuera, buscando controlar todo porque de esa manera me siento seguro, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, constantemente estamos en un buscar afuera cosas que creo que me van a hacer sentir paz, felicidad, etcétera, pero que me generan lo contrario, me generan conflicto, estrés, escasez, etcétera. ¿Bien? Entonces, acá la herramienta que yo les quiero dejar, que esto me parece muy muy poderoso, que yo la leí también en el libro de Harir, del doctor David R. Hawkins, que lo tengo por ahí, ¿sí? Es un librito amarillo. Pero que yo este ejercicio lo había hecho porque había hecho un curso de lectura rápida en 2020, más o menos, y en este curso lo traía, y yo ni me acuerdo por qué lo traía, pero una de las primeras clases es descubrir por qué querías leer, ¿no? Y como que te hacía hacer un ejercicio donde vos te dabas cuenta y te preguntabas varias veces ¿para qué quiero leer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A cada respuesta que se iba dando y encontrabas la respuesta, ¿no? Y te dabas cuenta que siempre la respuesta a ese ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Era una emoción, ¿ok? Y esto me parece brutal, eso me pareció brutal, porque claro, yo lo apliqué para ese curso, pero también, claro, yo estaba metido en ese mundo de enseñar a hombres a este tema de seducción y yo tenía cierto impulso también constante de tener muchas citas y eso, y de querer tener mucho dinero y mucho logro y mucha aprobación, y claro, empecé a hacer ese ejercicio con respecto a todo eso, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, che, ¿y por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué quiero, no sé, tener más citas? Y para sentir, porque eso iba a gustarle a mis amigos, me iba a sentir más valioso, no sé, aprobación. Ok, ¿y para qué quiero sentir, y para qué quiero, no sé, sentir, lograr ese estatus, ¿no? Y porque de esa manera iba a conseguir aprobación, ¿y para qué quiero aprobación? Y porque de esa manera iba a sentirme seguro en mi contexto, ¿no? Era como iba a sentir que me iban a aprobar. Ok, ¿y para qué quería sentirme seguridad? Y para estar tranquilo, ¿y para qué querés estar tranquilo? Y para sentirme feliz, para que la experiencia de vida sea más agradable, ¿no? Y llegué a eso y dije, ok. Y es re loco, porque yo estoy buscando a través de conseguir citas que pase la aprobación, que pase el estatus, que pase la seguridad. Estoy buscando a través de esto, todo esto que me lleva al final a disfrutar, a estar tranquilo, a la felicidad, ¿no? Y digo, qué loco. Entonces, constantemente había una necesidad incalzable de no solo tener citas, sino de controlar los resultados, ¿no? De atraer ciertos resultados, de conseguir ciertas cosas, porque eso era lo que me iba a traer la felicidad. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no conseguía esos resultados, no me sentía feliz. Entonces, ahí me di cuenta de que mi principal obstáculo no era el no conseguir ese resultado, sino era la necesidad de tener ese resultado. ¿Ok? Entonces significa que yo ya me podía sentir feliz, en paz y tranquilo y disfrutar sin tener ese resultado, que no significa que no iba a tratar de vincularme con personas o tener citas o salir con chicas en ese momento. Significaba que lo podía hacer desde otro lado, no lo hacía desde la necesidad de necesito esto para ser feliz, sino lo hacía desde él, yo ya soy feliz, puedo disfrutar mi vida y de paso conozco personas, pero no es algo que necesito, entonces hacía mucho más, con mucha más relajación, que eso de repente me empezó a traer mucho más resultados en esa área y a sentirme mucho más tranquilo, ¿no? Es como al final el resultado ya se estaba consiguiendo con la acción presente, ¿no? Y eso me parece una locura. El doctor David R. Hawkins, justamente, a partir de ahora le voy a decir David para no decir otro nombre, pero David lo decía con otro ejemplo. Lo decía con un ejemplo de imagínate que vos querías tener un auto de lujo, ok. ¿Para qué querías tener un Cadillac o un auto de lujo? Y porque es cómodo, porque es elegante, porque es confiable, ok. ¿Y para qué querés eso? Y para tener estatus, y bueno, ¿y para qué querés tener estatus? Y para conseguir aprobación, y bueno, ¿para qué querés conseguir tener esa aprobación? Y para tener más seguridad, y para qué querés tener esa seguridad, y para sentirme más feliz, ok. Entonces como que siempre el punto final era la felicidad. Entonces al final constantemente siempre lo único que estamos haciendo es como alejándonos de sentir emociones de miedo o de superar o de evitar el miedo, ¿no? Todo lo que nos proponemos conseguir es para evitar esta sensación de miedo y para conseguir alcanzar la felicidad, ¿no? Y digo, qué loco, porque al final pensamos que queremos el auto del Cadillac, pensamos que queremos tener citas, pensamos que queremos un cuerpo fachero, ¿no? Pero al final lo que quiero es, no sé, reconocimiento y para sentirme seguridad, para sentir felicidad, ¿no? Es como, al final siempre es buscar felicidad y alejarme del miedo, ¿no? Y es como una cebolla, es como cada capa que vamos pelando, cada pregunta que vamos haciendo, nos vamos dando cuenta que ese deseo o que ese objetivo no lo queríamos por el objetivo en sí, o por el objeto en sí, o por la persona en sí, sino que lo queríamos por la sensación interna, ¿no? Que creíamos que ese objeto iba a darnos.
Entonces, constantemente estamos persiguiendo cosas que creemos que son las que nos van a hacer sentir de esa manera, pero al final de repente no lo son. Porque imagínate, si fuera de esa manera, nos daríamos cuenta de que, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado de conseguir un auto, de conseguir la pareja, de conseguir esto y seguir sintiéndome de esa manera, ¿no? Porque le estábamos dando un valor que no tenía ese objeto en sí. Y estaba yo alejando cada vez más esta sensación de felicidad que era lo que de verdad queríamos, ¿no? O lo que de verdad queremos. Entonces, esto es clave, ¿no? Porque la raíz de la infelicidad no es que no consigas lo que querés, sino es que crees que lo necesitas para estar bien. Entonces, mientras vos creas eso, vas a ser esclavo de tu propia mente. Y la verdadera felicidad no llega cuando conseguís todo lo que querés, cuando conseguís todos los objetivos, porque de repente hoy querés conseguir $1.000 y el día de mañana $10.000 por medio y de repente $100.000 y es una rueda de la rata de no parar, ¿para qué? Para sentirte más feliz, para sentirte realizado. Te podés sentir hoy ya mismo en ese sentimiento, en esa experiencia interna mientras tratás de seguir jugando el juego de la vida, ¿no? Pero dejá de sentirte en sufrimiento, en una persecución constante de la felicidad, cuando la felicidad ya la podés tener ahora, simplemente cambiando la creencia de que necesitas algo externo para ser feliz, ¿no? Que era lo mismo que explicamos antes. El ego busca experimentar y cree todo el tiempo, crea esta carencia, esta insuficiencia, ¿no? De perseguir cosas externas. Entonces, cuando soltamos esa necesidad de tenerlo, ya aparece esa felicidad. Entonces, ahí es cuando te volvés consciente de que ya estamos completos, de que ya somos suficientes, de que somos parte de esta energía universal, ya somos parte, ya somos completos, no es que nos falte algo externo, ¿no? Esa sensación de felicidad que creíamos que estaba afuera ya está adentro, ¿no? Y ahí es cuando dejas de sobrevivir, cuando dejas de reaccionar, cuando recordás quién sos. Entonces, acá la acción que quiero que tomes es que te empieces a preguntar, todos estos objetivos que estás proponiendo, que te hacen sufrir y que estás en conflicto constante porque no conseguís, empieza a preguntarte, empieza a usar esa técnica de los 5 para qué. Bueno, tengo este objetivo, ¿para qué lo quiero? Uy, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para darte cuenta, o sea, quiero que hagas este ejercicio para darte cuenta que en el fondo lo que estás buscando es una sensación de paz, de relajación, de felicidad, de sentirte pleno y completo, ¿no? Entonces, con esto no quiero decirte que cuando seas consciente de eso, dejes de tratar de conseguir un auto, o dejes de tratar de aumentar tu facturación, o dejes de tratar de conseguir un mejor trabajo, o dejes de tratar de vincularte, de tener una pareja o de lo que sea. No te estoy diciendo esto para que dejes de tener objetivos. Te estoy diciendo esto para que tus objetivos te dejen de sacar la vida, ¿no? Entonces, está buenísimo que te propongas conseguir más dinero o conseguir una pareja, pero que no lo hagas desde el contexto o desde la intención de necesito esto para ser feliz. Entonces, obviamente vamos a seguir tratando de conseguir más dinero o de tener más éxito profesional, económico, relacional, lo que sea, el objetivo que vos quieras. Esto no quiere decir que no tengas más objetivos, es seguir poniendo objetivos o seguir tratando de alcanzar ciertos resultados, pero desde una intención más elevada, desde un nivel de conciencia más elevado. En este caso sería, por ejemplo, dejar de creer que eso externo me va a hacer feliz y lo hago desde la completud. Yo ya estoy completo, ya soy suficiente, ya soy feliz y quiero jugar y quiero disfrutar el juego de la vida jugando esto. Pero si se consigue, genial, y si no se consigue, también genial, porque yo sé que eso no es lo que a mí me va a hacer sentir feliz, valioso, suficiente. Simplemente es parte del juego que yo quiero jugar, pero no voy a estar sufriendo si se consigue o no se consigue, porque eso no me define. Entonces, repito, no es para que dejemos de tener objetivos, es para dejar de darle tanto valor a ese objetivo. Es como parte del juego, vamos a disfrutar y vamos a jugar el juego, vamos a preferir y obviamente querer que ese resultado suceda, pero no necesitarlo, ¿ok? Entonces esto me parece fundamental y creo que concluye muy bien como el objetivo de este video, que era cómo identificar lo que de verdad quiero. Ser conscientes que lo que de verdad queremos es esta felicidad o esta sensación interna de paz, de tranquilidad, de plenitud. Eso es lo que de verdad queremos. Y eso lo podemos sentir hoy, ahora. Y podemos encarar todo lo que queramos encarar, todos los juegos que queramos jugar en la vida, a partir de este sentimiento. Entonces, de repente, al hacer este sentimiento, te vas a dar cuenta de, bueno, pero claro, ahora me doy cuenta de que yo no quiero jugar el juego de la vida de ser un empresario. Perfecto, quizás el darte cuenta de esto, el darte cuenta de esto te hace dar cuenta, justamente, te hace ser consciente de que en realidad vos no querías ser empresario, por ejemplo. Vos no querías, hacer cierto deporte o seguir cierta carrera en la universidad. Vos de fondo lo que creías era que a través de eso ibas a conseguir la felicidad. Pero si vos ya sos consciente de que ya podés ser feliz hoy, podés empezar a encarar cualquier cosa que sea en tu vida desde esa felicidad y hacer lo que de verdad querés hacer, lo que de verdad disfrutas de hacer, lo que de verdad te llena. ¿Sí? Entonces empezás a tomar acciones más inspiradas, empezás a disfrutar tu vida y a vivir tu vida con disfrute, con energía, con propósito, con ganas, porque ya lo que estás haciendo, todo lo que haces es porque querés.
¿sí? Porque es parte de disfrutar, porque vos no necesitas nada externo ya para sentirte de la manera en la que te querés sentir, que es el objetivo final. Espero que se esté entendiendo todo esto, porque yo a veces soy redundante y encaro el tema de muchas formas o de muchas direcciones y por ahí lo estoy complejizando, pero esto es fácil. O sea, es como, quizás si soy consciente de que no me falta nada externo, puedo empezar a vivir la vida que yo de verdad quiero, ¿no? Y de repente dedicarme a lo que de verdad me gusta, dejar de ser esclavo de otra cosa porque creía que eso me iba a dar la felicidad o la plenitud, cuando nada externo te puede dar algo que ya sos, ¿ok? Entonces, amigos, amigas, hermanitos, hermanitas, espero que les haya sido muy útil este video. Tengo una membresía donde nos liberamos de los bloqueos internos que nos impiden conectar con la abundancia, la prosperidad a través de la paz, la felicidad, ¿sí? Y también tengo entrenamientos, decisiones 1 a 1, ¿sí? Así que si te interesa participar de la membresía, participar de alguna sesión conmigo, te dejo acá la información abajo para que puedas consultarme y te invito a que me sigas en Instagram, donde estoy documentando mi proceso en las historias, ¿sí? Mis reflexiones, etcétera, mi día a día. Así que son todos los mensajes que tengo por hoy. Aplica esta herramienta para darte cuenta, para ser consciente, para llegar al final, ¿no? Emocional, que al final es lo único que queremos. La mente constantemente trata de buscar razones o justificaciones lógicas a una meta emocional, ¿sí? Entonces, nada, es un poquito para tomar conciencia y para darnos más claridad en esta vida. Así que espero que te haya sido muy útil, como lo fue para mí en todos estos años. Es un aprendizaje que me quedó de hace muchos años y que sigo aplicando, y que cada vez que lo leo digo, sí, es re por acá porque lo he vivido, ¿sí? Así que nada, amigos, espero que sea muy útil para ustedes. Un abrazo enorme, los amo. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios o me hablan acá abajo, ¿sí? Bye bye.